Bueno, qué lindo que es pertenecer a un partido que desde su nacimiento bregó por, por su lucha y por su prédica contra los totalitarismos, contra el fascismo, siempre por la libertad, por los derechos, por la ley. Esa es la historia del radicalismo. Por supuesto, con sus más y sus menos, con sus errores, con sus aciertos, pero el común denominador desde el nacimiento hasta hoy de la Unión Cívica Radical es ese. Bueno, tenemos a alguien en línea que nos va a hablar de un mojón en la historia del radicalismo. Sí, hace 100 años es el doctor Diego Barbero, el titular del Instituto Irigoyeniano. Querido Diego, buenos días. Querido Nacho, buenos días, ¿cómo estás? Bien, hice esa introducción porque no es moco de pavo hablar de la historia del radicalismo, ¿no? Sí, partido centenario y que siempre estuvo bregando por eso, ¿no? Justamente por las libertades, por la ley, contra los totalitarismos, ¿no? No hay duda, lo que estamos recordando, en realidad fue el día 1 de septiembre de 1889, la creación, el nacimiento de lo que fue el mojón inicial del radicalismo, en pocos meses, porque fundaban un grupo de jóvenes brillantes de la ciudad de Buenos Aires, gente del mundo de la universidad, como Marcelo Torcuato de Alvear, Tomás Le Breton, Emilio Gullón. Tomás Le Breton fue el fundador de la Universidad Popular de La Boca, para que te des una idea. Emilio Gullón fue profesor del Colegio Nacional de número 7, Juan Martín de Pueyrredón, en sus primeros años. Me voy a poner Nos ponemos de pie, sí, exactamente. Bueno, Emilio Gullón, Martín Torino, Francisco Barroeta Benia, joven periodista y abogado que era el que inspiró esa reunión, que fue una reacción de jóvenes con convicciones cívicas muy arraigadas y con muchas ganas de que en el país la Constitución Nacional se aplicara sin ningún tipo de limitación ni cortapisa, frente a un banquete ofrecido por jóvenes llamados incondicionales del presidente Juárez Celman, que atravesaba en ese entonces una crisis profunda desde lo económico-financiero y además cumplía las partes que le convenían de la Constitución Nacional, es decir, no aceptaba, por ejemplo, el sufragio libre de los ciudadanos, que fue el reclamo primigenio que dio después forma al nacimiento concreto de la Unión Cívica y posteriormente de la Unión Cívica Radical, como el partido que venía a luchar, entre otras cosas, para hacer realidad la República Democrática y Representativa que consagraba y que consagra el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Diego, ¿y dónde se reunieron esos jóvenes? Fue un mitin en un lugar muy, muy famoso en ese entonces de Buenos Aires, ámbito de concentraciones, de reuniones sociales, deportivas, que era el Jardín Florida, en la actual calle Florida y Paraguay. Actualmente allí está el Café Notable Florida Garden. Nada menos. Conocidísimo por todos. Bueno, en ese lugar, el 1 de septiembre de 1889, conforman este centro cívico que tenía como finalidad el despertar de la conciencia civil de los ciudadanos para defender la democracia, el sistema del Estado de Derecho, y además la moral administrativa como principio general. En el Estado se estaba al servicio del Estado, al servicio del bien común, no en beneficio propio. ¿Y a quién llevaron como orador de fondo? Alguien que había sido un enorme político, un gran dirigente, un gran tribuno, pero que llevaba 10 años retirado de la vida cívica argentina, que era Leandro N. Alem, que se había retirado luego de haberse opuesto en una magnífica exposición ante la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en contra de la federalización de la ciudad de Buenos Aires para sacársela a la provincia de Buenos Aires y convertirla en capital del Estado federal. Alem se había retirado de la política, se había dedicado a su estudio jurídico, y estos jóvenes entusiastas, con un espíritu de sacrificio, con una vocación patriótica enorme, lograron sacar a Alem de su retiro y convertirlo en el líder de lo que muy poquito tiempo después sería la Unión Cívica, provocaría la revolución de 1890 en el Parque de Artillería, entre el 26 y el 28 de julio de 1890, y finalmente en 1891 organizaría y presidiría la Unión Cívica Radical. Y ahí entramos en la era de los partidos políticos, lo que vos dijiste al comienzo. Qué lindo es pertenecer a partidos políticos. Hoy en día hemos perdido tal vez esa sana cultura política que tuvo la Argentina de tener partidos orgánicos vivos, con vida interna, con asambleas, con debates, con elecciones internas, con democracia interna, horizontalidad.
eso se fue perdiendo. No, pero además un partido que siempre, en el poder o en el llano, siempre bregó por lo mismo. Es decir, el radicalismo, ¿sí?, es reconocido por todos. La vocación democrática, republicana y libertaria. Y además porque predicaba con el ejemplo, practicaba internamente la democracia, que era lo que fue su origen, la razón de ser en el nacimiento como partido. Reclamaba democracia y república, división de poderes, libertad, justicia. Lo reclamaba para afuera y lo ejercitaba hacia adentro. Eso es lo notable de una trayectoria cívica que está camino a los 130 años. Lo que vamos a recordar hoy en el Instituto Nacional Irigoyeniano precisamente es el aniversario de este primer embrión de la Unión Cívica, que se llamaba Unión Cívica de la Juventud, porque había sido convocada por jóvenes, y esto creo que sigue siendo un desafío, y cuando el radicalismo tiene algún inconveniente, algún problema, porque en tantos años de historia el radicalismo ha tenido sus altibajos, como decía por supuesto, pero claro, recurrir siempre a las fuentes, a los orígenes, y yo en eso tengo una gran fe, en el sentido de que los jóvenes, que es lo más puro de la política, van a ser capaces de revertir actualmente situaciones que son lamentables, que sí, desaniman. Fíjate como 100 años después seguimos de alguna forma, Diego, luchando por lo mismo. Bueno, es que es el desafío de siempre, tal vez como decía Eduardo Galeano, ¿no es cierto? La utopía está siempre 10 pasos adelante nuestro. Avanzamos un paso y ella se aleja un paso más. Bueno, la utopía de la democracia, de la libertad, de la república, hay que perseguirla todos los días. Diego, y qué joven, ahí había un joven que bueno, mucho, pero estaba, mamita, estaba Marcelo Torcuato de Alvear. Claro. Mamita. Bueno, Marcelo que es un gran líder de ese país, que no ha sido justamente... ¿Qué presidente que íbamos a tener después, por Dios? Aportes. Fue un joven comprometido, y a pesar de haber nacido de una alta alcurnia, alta cuna de lo mejor de nuestra sociedad, descendiente de héroes de la independencia argentina, cómo se comprometió tan joven en la construcción de la democracia. Se fue pobre del poder. Y se fue muy pobre, se fue casi de prestado, viviendo en la última propiedad, fue vendiendo sus propiedades y las herencias que recibió de sus tías solteras para bancar las campañas radicales de los años 30. Qué bárbaro. Y nunca fue perseguido ni discutido por ninguna cuestión relativa a manejos turbios de fondos públicos o de corrupción política. Como tantos otros líderes radicales, como por ejemplo el doctor Raúl Alfonsín, Perete, Ilía, el Chino, nunca tuvieron que pasar por Pi. No, porque primero no existía como... Claro, pero para ponerlo como emblema, nunca pasaron por ahí. Claro, nunca debieron rendir cuentas ante la justicia por razones de corrupción política ni corrupción penal. Siempre fueron probos y honestos. Y al doctor Irigoyen lo sometieron a un proceso judicial al derrocarlo el 6 de septiembre de 1930, que vamos a cumplir en estos días otro aniversario, muy prontito, el día viernes, y don Hipólito estuvo sometido a la justicia con un proceso inválido que terminó anulado, porque no se le pudo probar un solo delito. Fue derrocado, años después, no por delincuente, fue derrocado porque lo que querían era poner fin a la democracia y al proceso emancipador. Y lo que nos costó, y fíjate, muchos años después, don Eduardo César Angelós renuncia a los fueros, se somete a la justicia y es declarado inocente. Angelós era también un gran hombre, un gran dirigente, además un gran hombre público. Gobernó la provincia de Córdoba y sin embargo no se le pudo probar un hecho de corrupción. Fue realmente sometido a un proceso del que él se sometió voluntariamente, renunciando a los fueros, pero después volvió a reasumir su banca como senador en el Congreso. ¿Quiénes van a ser de la partida hoy en el Irigoyeniano? Bueno, por supuesto, nuestro presidente honorario, el doctor Hipólito Solari Irigoyen, descendiente directo de aquella prosapia de grandes repúblicos de la Argentina, una joven dirigente, la licenciada Lucía Calvo, una joven entusiasta, dinámica y muy inteligente dirigente de la Juventud Radical, y quien te habla que va a actuar un poco como moderador. Está planteado no como una conferencia ni como un panel, sino como un conversatorio, es decir, la idea es poder intercambiar los desafíos, nuestras reflexiones en torno a los desafíos que plantea la actualidad, pero a la luz de los principios generados ya desde la Unión Cívica de la Juventud, y cuál es el protagonismo de los jóvenes y las jóvenes
en estas circunstancias de la vida cívica argentina. ¿A qué hora es abierto esto, Sí, Diego? sí, entrada libre a las 18 horas en Hipólito Yrigoyen 2038, donde funciona la sede del Instituto Nacional Yrigoyeniano. Y digámoslo una vez más, la famosa N es de Nicéforo. La famosa N es de nada, porque él se llamaba Alem con N. Cuando sufre, claro, él lo dice así, cuando sufre la discriminación, o si se quiere el destrato por haber sido, le decían el hijo del mazorquero, porque su padre había sido ahorcado luego de ser condenado junto a Siriaco Cuitiño tras la caída de Rosas en la Plaza de la Concepción. Alem sufre mucho toda esa situación, y ya cuando es mayor, cuando es un joven adulto, la N del apellido la cambia por la M con la que todos conocemos, Alem, y la N la pone después de Leandro con un punto, y él firma Leandro N. Alem, y alguna vez alguien le pregunta y él dice, ¿a qué se refiere su segundo nombre? ¿Qué quiere decir la N? Y él le dijo, nada. En el acta del sepelio, en el cementerio de la Recoleta, se ve que un empleado, no quiero decir discreto, pero a lo mejor le puso Nicéforo. No, le puso Natalio, o sea que si nos vamos a guiar por la tradición podemos decir cualquier segundo pero nombre. Pero espera, en la partida no figura Nicéforo, porque no, a él lo... No, en la partida de defunción y en la inscripción en la tumba que es actualmente el monumento a los caídos en la Revolución del 90, y él lo sepultan pocos días después de su suicidio, el 1 de julio de 1896, está asentado en el registro y en la partida de la bóveda que se llamaba Leandro Natalio. La casa, corregime, ¿Lavalle y Suipacha puede ser? ¿Que hay una plaqueta? No, ahí fue la casa Lavalle y Suipacha, hay una placa porque un tiempo vivió allí Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, exactamente. La placa que está en Florida. La placa que indica dónde nació, dónde vivió Leandro Alem, está en la calle Sarmiento, antes de llegar a Callao. Y dónde vivió Alem y dónde vivió Hipólito Yrigoyen, nació Hipólito Yrigoyen, es una casa que está en Alberti 16, casi esquina Rivadavia. Mira. Placa de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Valvanera. Qué lindo. Bueno, la cita entonces repetimos hoy por los 100 años de la Juventud Radical. 130 años de la Unión Cívica de la Juventud, que es el antecedente de lo que conocemos como la Juventud Radical. Puede venir la revolución, nada menos. Claro. Contame dónde y a qué hora entonces, repetimos eso. Hipólito Yrigoyen, 2038 a las 18 horas, entrada libre, Instituto Nacional Yrigoyeniano. Diego, un fuerte abrazo, Otro grande para vos, Nacho, y gracias por el llamado. Por favor, un abrazo. El doctor Diego Barovero es el presidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano. Hoy entonces 130 años de nacimiento de la Juventud Radical, que sería el antecedente de la Unión Cívica Radical. Hace 130 años allí en la sede del Instituto Nacional Yrigoyeniano.